Muy buenas a todos y bienvenidos a este primer video de R-Tips. Vamos a empezar esta serie de videos con algo bastante básico, que es cómo cargar bases de datos en nuestro entorno de RStudio. Hay bastantes formas de hacerlo y en este video vamos a ver algunas de esas formas. Tenemos una base de datos, tenemos nuestra ruta en donde tenemos alojada la base de datos. Y una de las formas en las que es bastante práctico cómo subir la base de datos es primero configurando el entorno de trabajo con CDWD y colocamos la ruta que está aquí. La pegamos y algunas veces podemos hacer de esta forma, reemplazar los slashes invertidos por los slashes normales para que lo pueda leer, ¿no? Sin embargo, hay una manera más fácil. El RStudio nos permite hacer al mismo tiempo como suele suceder en los archivos PDF o en las páginas web. Podemos hacer un control F y podemos reemplazar los slashes invertidos por los slashes normales hasta que nos diga, con enters, hasta que nos diga que no haya más ocurrencias. Entonces, con eso ya podemos configurar nuestro entorno de trabajo. Ok, para verificar que tenemos el entorno de trabajo configurado, ponemos getWD y, y ya tenemos con nosotros el entorno totalmente configurado. Muy bien, acá ya nos encontramos aquí, entonces vamos a llamar esta base de datos de la forma base. Vamos a hacer un pequeño comentario acá. A ver, cargando base de datos con rbase. Ok, entonces vamos a cargarlo acá lo voy a llamar data, ya, y vamos a poner aquí read.csv y entre comillas vamos a darle un tab y automáticamente nos va a aparecer el nombre de la base de datos. Podemos escribirlo de una manera, o sea, de manera ya manual, o también nos puede desplegar una lista. En este caso nos mostró automáticamente préstamos porque no tengo otra base de datos aquí. En caso que tuviese más de una, entonces al momento de hacer tab aquí, me va a salir una lista en la que yo puedo elegir qué base de datos elegir. Muy bien, entonces tenemos bastantes parámetros, pero por ahora vamos a correr esta línea de comando y vamos a ver que efectivamente ya tenemos la base de datos cargada. Ya tenemos la base de datos ya con nosotros y vemos que la ha cargado bien. Ya la ha cargado bastante bien, pero existen bastantes situaciones en las que no siempre vamos a cargar de una manera correcta la base de datos porque no conocemos las características de la misma. Así que una forma de ver de una manera preliminar las características de esta base de datos es haciéndole clic derecho y colocándole en abrir con. Le ponemos aquí en abrir con y le ponemos bloc de notas. ¿Ya? Y en algunos casos puede demorar, en otros casos no tanto, dependiendo qué tan grande sea la base de datos. Siempre es importante saber qué delimitaciones tiene, si tiene cabecera o no tiene cabecera, para evitar estar siempre inspeccionando. Se puede consultar en caso que sea generado por un software, pues es importante ver también estas características. En este caso tenemos una base de datos relativamente pequeña y es por eso que carga bastante rápido en el bloc de notas. Podemos ver aquí en este archivo que tenemos una cabecera. Ya tenemos una cabecera donde están los nombres de las columnas y vemos que están separadas por comas. Estas comas se llaman delimitaciones. Estas delimitaciones en la base de datos puede variar, puede ser
coma, puede ser punto y coma, puede ser bastones, puede ser separados por espacios, tabulaciones, no sé si ya lo dije, y entre otros. Se tienen bastantes maneras de cómo separar estas columnas con distintos delimitadores. Entonces, vamos a, vamos a colocar acá algunos parámetros para especificar en el RStudio. Vamos a decirle acá a la función que, que sí tiene, con true, que sí tiene una cabecera, que sí tiene separadores y que son por comas, que tiene los decimales. En algunos casos, los decimales, dependiendo de la configuración de Windows que uno tenga, suele suceder que al momento de guardar la base de datos, las comas se mantengan con un formato decimal de comas. O sea, si tenemos un decimal como 0.01, a veces el Excel u otro software nos puede guardar como 0,01. Entonces, esto puede confundir a la función y nos lo puede cargar como una como una variable de tipo carácter. Es decir, que no vamos a poder hacer cálculos con estos registros numéricos porque sus decimales están con comas. Entonces, eso lo podemos especificar acá. Si vemos o si conocemos ya que los números no están separados en sus decimales por comas, entonces acá es bueno aclarar que están separados también por comas. En caso de que estén los decimales con puntos, entonces le colocamos que están por puntos, para que nos pueda reconocer esta columna como una variable de tipo numérica y podamos en un futuro pues trabajar con ella haciendo operaciones, suma, resta, multiplicación, división o la que nosotros necesitemos. En este caso, a ver, disculpen, en este caso mm, la base de datos cuenta con separador de tipo puntual, digo, con decimal de puntos y, y bueno, no se aprecia nada más en esta base de datos. Claro, acá tenemos por ejemplo un espacio vacío. Este espacio vacío por lo general se va a completar con NAs. Podemos especificar también otro tipo de criterio para que la función nos lea bases de datos con datos faltantes. En algunas ocasiones nosotros tenemos que al tipear o sea, al recibir una base de datos, algunas personas tipean los valores faltantes mm, como, como valores numéricos. Por ejemplo, en edad, a veces se tiene que los datos faltantes, muy aparte de estar con espacios o sencillamente habiendo nada en esa celda, pues a veces se completan los registros faltantes con nueves. En este caso, para edades, suelen llenarlo con tres dígitos de nueves, 999. Ya nadie tiene esa edad en la actualidad. Entonces, al no existir esa edad, pues se está sobreentendiendo de que es un dato faltante. Podemos colocar este tipo de criterios acá en la función de read.csv con na.strings. Aquí podemos colocar un vector que, un vector de criterios para que nos pueda identificar los datos faltantes de una base de datos. Acá, por ejemplo, yo le voy a colocar aquellas celdas que no contengan pues algún carácter, aquellas celdas o registros que contengan un espacio en blanco y aquellas celdas que sencillamente digan NA. Entonces, una vez que ya tengamos especificados estas características de la base de datos, vamos a ejecutar la línea de comando y ya vamos a tener la base de datos con nosotros. ¿Ya? En la consola se suele tener
una presentación de la base de datos estándar, como la pueden apreciar aquí, en la que nos muestra 76 registros, ¿ya? Y al terminar una columna, demostrar una columna, pues la continúa terminando las 76 filas y colocando después la siguiente columna hasta terminar de nuevo las 76 filas. En caso de que haya más registros, pues va a mostrar cuántos registros ha omitido al momento de mostrar. Entonces, hay otra manera de cómo subir la base de datos para ponerlo con un formato muchísimo más ordenado, o tidy en algunos casos lo suelen llamar. Y vamos a ver ahora mismo cuál es la función que nos ayuda a subir esta base de datos de esta forma. Acá voy a poner cargando base de datos con reader. Este paquete viene ya incluido en lo que es Tidyverse. Entonces, Tidyverse, para empezar, es un conjunto de librerías que nos permiten trabajar de manera conjunta con gráficos para manipulación de datos, o sea, para manipulación de bases de datos en el sentido de poder hacer consultas, filtros, transformaciones y entre otras cosas, así como también limpieza de datos, manipulación de lo que son cadenas y otras cosas más. ¿Ok? Entonces, parte de esta librería está Reader. Reader es una librería que contiene un montón de funciones de cargas de bases de datos. Si nosotros vemos todas sus funciones con ls, vamos a poner acá package reader, primero cargando, claro, la librería de Tidyverse. Vamos a esperar a que cargue. Vamos a poder apreciar aquí los, los paquetes que se han cargado, que es ggplot2, tibble, tidyr, reader, pur, dplyr, stringer y forcats. En caso de que vean que existen estos conflictos, pues no se preocupen, porque en realidad el, en el lenguaje de R se tienen bastantes librerías que nos pueden ayudar para distintos propósitos, distintas cosas que nosotros querramos hacer. Entonces, no siempre vamos a tener en funciones cuyos nombres sean únicos. Hay en algunas ocasiones que los nombres de las funciones se repiten, como es el caso de filter y lag, ya que en los conflictos nos dice de que dplyr o dplyr contiene una función filter, pero también stats tiene una función filter, que acá dplyr tiene una función lag y que también tiene stats una función lag. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo coloque filter, me va a priorizar dplyr y ya no del paquete stats, ya, porque cada una cumple una función diferente. Entonces, una vez aclarado eso, ¿y cómo lo llamamos entonces al filter? Antes de seguir, sencillamente colocamos stats, 4 puntos, y le ponemos filter, stats, 4 puntos, y le decimos que nos haga la función filter. Ya, es una forma específica en la que nosotros podemos llamar una función para evitar lo que es la confusión de nombres, ¿no? Porque no todos los nombres son distintos. Muy bien, una vez aclarado eso, vamos a ver ahora qué funciones alberga el paquete de reader. Si ejecutamos esta línea de comando, vamos a ver todas las funciones que tiene el paquete o la librería reader. Tenemos aquí clipboard, tenemos call character o character, creo que es character, call days, call date time. Estos calls nos permiten especificar aquellas columnas, ya, o sea, el tipo de aquellas columnas que nosotros deseemos. Algunas veces podemos especificar que es de tipo fecha, ¿no? Datetime viene con horas, minutos, segundos, o double, con valores numéricos
decimales o también enteros o también lógicos, factores. Entonces, con esto podemos especificar cuál es la función que nos llama la atención aquí. Es read-csv. Con esta función nosotros vamos a poder subir una base de datos con formato CSV. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Acá vamos a poner data tidy y vamos a poner la función read-csv y vamos a colocar acá de nuevo comillas y con un tab nos va a aparecer el nombre de la base de datos que queremos subir. Existen otros parámetros como call names que, que equivale al header de read.csv. Call types nos permite añadir todos los calls, todos los tipos de las columnas con lo que hemos visto aquí, con call character, call datetime, call double, ¿no? Podemos dar criterios de valores NAs también, al igual que acá. Solo copiamos esto y lo pegamos acá, ¿ya? Pero en este caso vamos a confiar en la función que nos brinda el paquete reader. Ya vamos a correr esta línea de comando y vamos a tener con nosotros ya nuestra base de datos subida al RStudio. Acá no se alarmen tampoco si es que ven en letras rojas o cualquier color de letra que hayan configurado su RStudio este mensaje, debido a que solamente está especificando el tipo de columna, ¿no?, con la que se ha subido estas, estas variables, estas columnas. Ya acá nos dice que long id se ha subido como carácter, género como carácter, si está casado o no como carácter, dependence como carácter. Acá, a ver, loan amount como numérico y así. En caso que tengamos true o false como valores en la base de datos, nos va a aparecer acá call logic, ya indicando que es de tipo lógico. Ya, entonces, ¿cómo se muestra en la consola esta base de datos? Pues al momento de correr solamente data-tidy nos va a mostrar a la base de datos de una manera distinta. Esta es la manera que más me gusta, debido a que nos muestra la cantidad de filas y la cantidad de columnas que se tiene. Claro que la tenemos aquí, ¿no? Pero de una manera mucho más eficiente para mí es ver ya toda la información aquí, porque no solamente vemos esta información que es número de observaciones y número de variables, sino también tenemos los tipos. Este de tipo carácter, este de tipo numérico, ¿no? Y para identificar los miles, pues claro, acá tenemos desde dónde empieza el mil con este guión bajo, ya en el 5 está el guión bajo, en el 4 está el guión bajo, entonces ahí tenemos ya, ya la identificación de aquellos valores que son superiores a 1000. Otra cosa también es de que si tenemos caracteres, o sea, tenemos registros con bastantes caracteres, una cadena extensa, entonces aquí nos lo resume con a ver, ¿cuántos? 3 6 7 caracteres. 7 caracteres y luego nos muestra una virgulilla. Este símbolo pues nos va a decir que la cadena escrita aquí, pero que para hacerlo más ordenado pues no lo está mostrando, ¿no? Lo mismo aquí. Acá tenemos que el código, el ID es más extenso, pero nos muestra solamente acá las 6 primeras cadenas. Entonces, esto nos ayuda bastante, ¿ya? Acá tenemos también más información. Dice que nos muestra las 10 primeras, pero que también hay 604 filas más y que se tiene 6 variables más que no se está mostrando, que son estas de acá. Y te muestra también el tipo de variable que es, ¿no? Si es numérica o si es carácter. Entonces a mí me gusta un poco más esta manera de cómo cargar la base de datos. Ahora, como les iba diciendo antes, le podemos colocar acá los criterios, ya, para poder identificar NAs. Entonces pueden tenerlo en cuenta. ¿Y qué pasa también si es que tenemos
si tenemos una base de datos que no esté delimitada por comas, porque esto lo lee en caso que tenga comas. ¿Ya? Mm, Podemos especificarlo con data bajo tidy 2 con read-delim. Entonces acá le vamos a colocar de nuevo préstamos y acá le vamos a poner el delimitador delim y le vamos a colocar punto y coma y lo va a cargar. ¿Ok? Y lo va a cargar. Si decimos, oh no, de repente no tiene cabecera, entonces acá le vamos a poner call type, no, call names y le vamos a poner false, ya que call names, como dije antes, es un equivalente de header. Entonces esas son como son los argumentos de estas funciones para poder especificar cómo tenemos una base de datos y cómo la debe cargar. Ahora, existe otra forma también de cargar una base de datos muchísimo más rápida en caso de que tengan, no sé, 1 millón de registros, de repente 500.000 registros y, y no sé, 40 columnas. Entonces, 1 millón por 40 son bastante registros, ya, y se suele demorar bastante el cargarlo con read.csv, ya, sí se puede demorar. Entonces, ¿cómo podemos también cargar ese tipo de base de datos de una manera más rápida? Pues ahora les voy a mostrar. Cargando base de datos. Siempre se me sale una mayúscula ahí. Cargando base de datos con data.table de minúscula. Ya, y acá le vamos a colocar la librería data.table. Ya, y acá nos va a decir la versión. Dice que está usando los núcleos. Esta librería pues utiliza el procesador que nosotros tenemos en nuestras computadoras para poder optimizar más la carga de la base de datos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo cargamos la base de datos? Pues existe una función que se llama fread. Vamos a colocar acá data table y vamos a decirle que lo cargue con fread o fread. ¿Ya? De la misma manera vamos a ponerle comillas y vamos a pulsar tab. ¿Ok? Y acá tenemos bastantes argumentos. Tenemos, bueno, file es lo que acabamos de colocar. Ya. Uh-huh. Pues estas dos no las conozco todavía. Dice la data importada a sí misma como vector de caracteres o una más líneas, por ejemplo. Miren, acá tenemos dos tipos de separadores. Podemos colocar acá el tipo de separador que deseamos. Ya. Podemos dejarlo incluso en automático. Es decir, si nosotros no desconocemos, mejor dicho, cómo está nuestra base de datos, por ejemplo aquí, si nosotros desconocemos si está separado por comas, por bastones, por puntos y comas, por espacios, por tabulaciones, etcétera, basta con que no especifiquemos el separador y fread va a identificar automáticamente el separador. Ya los decimales también. Siempre es bueno especificar los decimales en caso que no haga bien la carga de la base de datos. Cuántas filas queremos cargar. Esto es importante. En algunas ocasiones no deseamos cargar toda la base de datos y queremos cargarlo por bloques de 500, de 1000, etc. Entonces, al ejecutar este argumento, le podemos decir que solamente de las 614 solo queremos 500. Entonces, cuando lo cargamos, acá nos va a decir, ok, te cargué solamente las 500 primeras observaciones, ¿no? No las 500 primeras, sino las 500 observaciones, desde la primera hasta las 500. Ya. Tenemos también, si tiene cabecera o no. na.strings también tenemos aquí para especificar, para consistenciar, ¿no?
el criterio de cómo identificar las variables faltantes. String X Factor, desde la versión de R 4.0 se tiene de que toda la carga de valores cadena automáticamente ya son carácter, ya no son factor. Esto es algo que alivia mucho a bastantes desarrolladores debido a que el tener ya por defecto factor mmm, hacía un poquito más difícil tratar la base de datos, ya que ya venían con un orden en sus cadenas. Imagínense tener un registro, no sé, pongo un ejemplo, ¿no? Imaginemos tener una columna con mil filas y 1000 valores únicos de cadena. Entonces tendríamos un factor de 1000 niveles. Ya 1000 niveles que hace muchísimo más compleja la base de datos en su estructura y la hace un poquito más lenta al momento de leer, de procesar. En cambio, cuando tenemos como carácter, pues ya lo tenemos de una manera más sencilla, ¿no? Lo tenemos, ya no tenemos esa complicación de los niveles, de los factores, ya eso ya lo transformamos nosotros mismos. Ya acá en Select, acá podemos seleccionar el vector de columnas que nosotros queremos llamar. Es importante tener el nombre de las columnas para poder, o el tipo de las columnas que nosotros queremos subir, ya para poder llamar dichas columnas. Y tiene un montón de parámetros más. Incluso tiene también nthread. Nthread ya nos, nos permite activar tantos núcleos, nos permite a nuestra computadora para poder subir de una manera más óptima la base de datos. Pueden experimentar con esto, como dice aquí en su descripción. Pueden intentar con 2, con 4, dependiendo de cuántos núcleos tenga su computadora, ya, y, y así optimizar la carga de base de datos. Entonces, por el momento yo solamente lo voy a dejar así. Siempre en automático me ha funcionado bien. En caso de especificar los NAs, pues ya lo mencioné con na.strings. Y bueno, vamos a cargar la base de datos. A ver, ¿qué dice aquí? Dice en read préstamos en na.strings. Dice na.strings en la segunda. Dice que el segundo elemento del vector de cadenas que acabo de colocar dice, consiste solamente de un espacio y se está ignorando. Ok, o sea, me ha cargado la base de datos, pero me está ignorando esto de acá. Dice que no es necesario. ¿Ya? Ok. Ah, ya, ya. ¿Qué me está diciendo acá? Me está diciendo que no es necesario colocar acá el espacio. Para fread basta colocar este y me va a identificar todo aquel registro que tenga espacios, ¿no? Un espacio, dos espacios, tres espacios, o de repente cero espacios como esto de acá, me lo va a identificar como NA. Entonces me está ahorrando un poco el armar el criterio. Entonces o sea, si borramos este, este espacio, no como cadena, vamos a poder subir la base de datos ya sin el mensaje de warning. Y vamos a ver cómo se muestra en la consola. Como pueden ver, tenemos un formato muy similar a como lo teníamos en la forma por default, ¿ya? Solamente que en este caso nos los está resumiendo, mostrándonos los 5 primeros y los 5 últimos. Es como un head y un tail aquí, ¿ya? De esta forma nos muestra todo, pero tenemos la desventaja de que, a diferencia de la forma de reader o de tidyverse, no nos muestra los tipos de variables que tenemos. Entonces aquí le podríamos colocar podríamos transformarlo, ¿no? Podríamos colocarlo acá as-table y ya lo tendríamos con nosotros como antes lo teníamos con reader. Ok, y así es como es que yo subo las bases de datos. Apuesto que hay muchísimas más. De hecho, he escuchado que en la librería Broom
se tiene una manera también distinta de cómo subir la base de datos. Dicen que Broom es la competencia de data.table porque es más rápido. Ya no he profundizado mucho cómo subir la base de datos con la librería Broom. Broom es esta de acá. Broom. Lo pueden instalar y quizás experimentar, ¿no? Cómo subir la base de datos a RStudio. Antes de irme, pues hay una manera también bastante particular de cómo subir base de datos. En muchas ocasiones nosotros no tenemos, mm, no contamos, mejor dicho, con un Excel. De repente queremos cargarlo directamente de una página web. De repente de repente estamos con la premura, ¿no? Entonces queremos subir la base de datos ya solamente copiando y pegando. ¿Cómo se hace eso? Entonces, ahora mismo vamos a abrir esta base de datos con Excel, porque sé que varios trabajan también con Excel. Y vamos a configurar esto primero para poner casos ideales en los que se tenga un Excel normal y tengamos el formato así como lo vemos ahorita. Entonces, ya podemos seleccionar todo, ¿sí? Si mal no recuerdo era control shift asterisco y podemos usar control C. ¿Qué hace esto? Una vez de que tengamos seleccionada toda la base de datos, podemos cargarlo con lo que voy a mostrar ahorita. Acá vamos a colocar cargando base de datos copiada en el portapapeles. Y aquí le vamos a colocar de manera base, porque se hace con base data portapapeles, o data copiada mejor. Data copiada, acá le vamos a colocar read.delim. Y aquí le vamos a poner clipboard. Verificamos que está copiado, ya. Y, y nada más. Podemos especificar, al igual que read.csv, todos los parámetros que antes hemos mencionado, ya si tiene cabecera o no tiene cabecera, ¿no? Pero por defecto al parecer lo está reconociendo bien, así que al ejecutar esta línea de comando vamos a ver que efectivamente tenemos la base de datos copiada. De repente no me creen, de repente ya ni siquiera quieren usar Excel y dicen, entonces ¿cómo podemos hacerlo? Pues fácil. Acá también lo pueden hacer directo desde un blog de notas. Saben que tiene cabecera, saben que tiene delimitador y entonces vamos a ponerle acá control, ¿era control E o control A? Control E. Seleccionan todo, control C, ya, y acá le van a poner, ¿no? Separado por comas, decimales que están en puntos, cabecera si lo tiene, true o con T nada más basta. Y bueno, pueden colocarle los NAs también si quieren. Y listo, van a tenerlo de nuevo. ¿Ya? Y esto es siempre copiado. ¿Qué pasa si es que yo tengo copiado, no sé, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Mi nombre, mi nombre es Frank. Entonces voy a copiar esto y al cargarlo me va a mostrar una alerta, ¿no? Porque no tengo las características que he definido aquí. Ya. Entonces es bastante importante conocer las características que tiene nuestra base de datos, ya, para que cuando le demos acá control C al seleccionar todo, pueden seleccionar también acá, seleccionar todo, acá está, control E, ¿no? Y al momento de darle copiar, especificar todo y van a tener su base de datos. Podemos hacerlo desde internet. Algunos quizás tengan esa duda, pues sí se puede hacer desde internet. ¿No les ha pasado que a veces en páginas web como GitHub, ahora vamos a ver GitHub, a ver, ¿cómo sería acá? A ver, no, vamos a ver GitHub acá. Pues no, a ver, ¿dónde podríamos ver una base de datos? Vamos a poner de ejemplo, a ver, un repositorio. Actualmente
A ver, chicos, me está costando acordarme de un repositorio donde tenía una base de datos guardada. Mhm. Sí, se me fue de las manos, rayos. Pero en GitHub muchas veces tenemos un formato así. ¿No les ha pasado que cuando cargan la base de datos les muestra de esta manera? Pues es lo mismo. O sea, imaginemos de que acá está el navegador y tenemos aquí toda la base de datos cruda, porque así es como la muestran a veces. Son malos, no nos dan un archivo para descargar, sino nos lo dan crudo. Entonces podemos utilizar control E o de repente hacerle clic aquí, mantener shift, bajar y ya tenemos la base de datos seleccionada, ¿no? Le damos copiar y con la misma sentencia vamos a poder guardar la base de datos. Entonces, esa es la esa es la última forma que les quería mostrar en la que suelo a veces subir la base de datos también al entorno de R. Ya. Creo que no me quedó nada más. Creo que pueden utilizar esta herramienta también importar base de datos desde el Excel, SPSS, desde el SAS, Stata. Ya son herramientas bastante útiles que como pueden ver acá utilizan código para, para poderlas subir. Buscan aquí, acá configuran lo mismo que hemos configurado anteriormente en el script y, y bueno, eso es como un ayudante, ¿no? Que les va a permitir subir bases de datos también. Ya, en lo particular pues a veces, sí, alguna vez lo he utilizado, pero más he utilizado las líneas de comando puesto que para producción a veces se requiere automatizar, ¿no? Ciertos procesos y es mejor tenerlo en script para ya tener contemplado cualquier, eh, cualquier situación, ya sea datos faltantes, ¿no? Y ya no estar haciéndole clic a cada rato. Se pueden, se pueden programar estos criterios y colocarle horarios para poder generar bases de datos o lecturas. ¿Ya? Ah, me faltaba lo último. Ahora sí para irnos. ¿Cómo guardar bases de datos? ¿No? ¿Cómo guardar base de datos? Guardando base de datos. Siempre se me va la A mayúscula. Y acá vamos a colocar. Lo vamos a colocar como write.csv y vamos a cargar cualquiera. Vamos a usar la última que es data copiada. Data copiada. Y vamos a decirle que el nombre de la base de datos. Data copiada va a ser acá data copiada.csv. Acá podemos ponerle otros parámetros como quotes. Quote yo le voy a poner false porque yo no quiero que las columnas estén con comillas. Yo quiero mi columna así como lo pueden, oh, ya lo borré. A ver, era créditos, no, préstamos. Préstamos, vamos a ver. O sea, si ponen true en la parte de acá de quote, acá les va a aparecer comillas. Una comilla acá, una comilla acá, una comilla acá, una comilla acá. Y eso no es lo ideal. Lo ideal es tenerlo justo como lo mostramos aquí. ¿Ya? Entonces, antes, no lo voy a borrar. Entonces, con false nosotros vamos a tener mmm, nuestras columnas sin comillas. Y acá importante, ponerle row names false también. ¿Por qué? Porque si no le colocamos row names, por defecto esto va a estar como true, como si fuera verdadero. ¿Y qué pasa cuando está verdadero? Pues nos va a mostrar 1, 2, 3, 4 y toda nuestra información se va a correr. Y el 1, 2, 3, 4 así, toda esa secuencia de números que son las posiciones de cada fila, lo va a leer como si fuera, en este caso, el ID, como si fuera la primera columna y esto pues no es así. ¿Ya? Es posible que se corra, es posible que... De hecho les voy a mostrar ahora. Vamos a, vamos a ver qué pasa con true. Vamos a ver qué pasa con true. Tenemos
aquí está data copiada, y pueden ver que incluso pesa más. Entonces, ¿qué ha pasado? Vamos a verlo. Y acá pueden ver que acá se ha creado una columna más. Tenemos uno 2 3 4, ¿no? Y todo está entre comillas. Entonces esto no es lo ideal, pues. No es lo ideal porque a veces un software no puede leerte estas comillas con las que está una base de datos, ¿ya? Me refiero a un software como quizás SPSS, ¿no? Necesitas especificar y, claro, es más trabajo. Entonces, vamos a ponerle acá code false y vamos a ponerle acá roundings false, ¿ya? Se va a chancar naturalmente y van a ver que al haber menos caracteres, ¿no? Porque no va a tener las comillas, va a pesar menos. Ya no va a haber tanta, o sea, ya no va a haber el tema de las comillas y ya tampoco va a haber la columna extra que teníamos. Entonces, esa es la manera en la que se suele copiar. Otra manera también es se tiene también write-csv, que es lo mismo. Ya, dicen que es más rápido, no he hecho la prueba. Pero también tenemos write.table, ¿ya? Para copiar, para generar la base de datos, pero ya en formato txt, ¿ya? Le ponemos los mismos parámetros y vamos a tener con nosotros ya el formato txt, ¿ya? Acá pueden notar de que está separado por espacios. Entonces, queremos separarlo con un delimitador. Sí, sí se puede. Podemos separador acá. Y acá le ponemos que esté por comas. ¿Ya? Y, y listo. Ya lo tenemos por comas. Mm, creo que se me olvida algo más. También podemos utilizar write.table con clipboard. Ese ya sería lo último. Ponemos data copiada y en lugar de poner esto, ponemos clipboard. Clipboard. En minúsculas. Clipboard. Ok. Y una vez que le demos ya a correr esta línea de comando, pues vamos a abrir un blog de notas nuevo o un Excel si quieren. Ponemos control V, que es pegar, o clic derecho pegar. Y mmm, interesante. No lo clipboard. Es clipboard. A ver, right. El buffer de portapapeles está lleno y la salida se perdió. Interesante. Vamos a poner GC entonces. A ver, vamos a ver si ahora funciona. Parece que no. Bueno, lo que sucede es de que ya tengo en mi portapapeles lleno. Al parecer, a ver, ¿qué pasa si es que solamente copio esto y esto? No funciona. El buffer portapapeles está lleno. Claro. Les explico. Lo que sucede es que a veces nosotros, al momento de hacer copy pega, nosotros llenamos lo que se llama un portapapeles. Entonces, este portapapeles tiene una memoria. ¿Ya? Si nosotros vamos al administrador de tareas, tenemos acá el espacio que utiliza, o sea, el porcentaje lleno de nuestra memoria. Parte de este porcentaje corresponde a lo que es el portapapeles. Si nosotros estamos constantemente utilizando el portapapeles con control C, control V, ¿no? Entonces este portapapeles se va a llenar. Y cuando se llene, pues no va a poder, ¿cómo explicarlo? No va a poder utilizar una función específica como esta, que es clipboard. ¿Qué es lo que me permite hacer esta sentencia en caso de que no tenga el portapapeles lleno? Acá le voy a especificar cuando el portapapeles está libre. Ya, acá lo que es como un control C. Este de aquí es como un control C. Lo que permite hacer esto como control C es que ya cuando lo corras, ¿no? Cuando ejecutes esta línea de comando, es que aquí en el espacio en blanco o en tu Excel, con un control V o con un pegar, puedas no pegar toda tu base de datos. ¿Ya? En este caso, por haber utilizado el portapapeles ya reiteradas veces y haber copiado
la anterior base de datos, ¿no? La que tenía bastante filas, pues tenemos ahora el portapapeles lleno. Bueno, y no se permite hacer el ejemplo, pero más se utilizan estas dos. Ok, entonces esto sería todo por este video. Me quedó un poquito largo, la verdad, pero quería llenar toda duda que se pueda tener con este primer video para lo que son bases de datos. Veo que hay muchas personas que se animan a utilizar R y pues todavía no están tan seguros de cómo subir una base de datos. Espero que esto les ayude un poco más. No es obligatorio pues usar todas. En realidad pueden utilizar la que más les haya parecido chévere, ya como read.csv, read-csv, delim. En realidad está para su elección, ya. Entonces, esto sería todo por hoy. Ya, este fue el primer video de R-Tips. Voy a seguir haciendo más videos ya para alguna cosa que me puedan solicitar, de repente gráficos, de repente hacer tablas, a veces quieren formatos APA para lo que son tesis y, y también se pueden hacer acá en R. Se pueden hacer tablas dinámicas también como en Excel, ya con JavaScript, bueno, con un formato de JavaScript y otras cosas más. Entonces, si desean saber un poco más, pues me lo dejan en la sección de comentarios y, y pues ya voy a estar haciendo un nuevo video para ustedes. Ya, esto fue todo por hoy y bueno, éxitos en este nuevo mundo de R. Un saludo a todos.